Bien. Ya estamos listos para hoy. Vamos a orar para iniciar el estudio de hoy. ¿A quién le gustaría orar? ¿Quién de ustedes quiere orar? ¿Listo? Acá adelante. Pues Padre, en esta noche, Señor, te damos gracias por la oportunidad, Dios, que nos ha permitido estar nuevamente reunidos, Padre, para aprender más de tu palabra. Te pido, Dios, que lo que aprendamos, Señor, sea para beneficio, Señor, y provecho de nuestras vidas, Padre, y que tú sigas formando en cada uno de nosotros, Señor, esa necesidad de estar dependiente de ti, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien. Pues vamos a ver la lección 37. Continuamos ahora con la última parte del capítulo 16 de Juan. Juan 16, 22 al 33. Ok, Juan 16, 22 al 33. Entonces empezamos con Luis. Juan 16, 22. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Versículo 23. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibid, para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas les he hablado en lenguaje figurado. Viene el tiempo cuando no les hablaré más en lenguaje figurado, sino que les hablaré del Padre claramente. En ese día pedirán en mi nombre, y no les digo que yo rogaré al Padre por ustedes. Pues el Padre mismo los ama porque ustedes me han amado y han creído que yo salí del Padre. Salí del Padre y he venido al mundo de nuevo. Dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos: He aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió: ¿ahora creéis? Miren, la hora viene y ya ha llegado en que serán esparcidos cada uno por su lado, y me dejarán solo, y sin embargo no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Ok, aquí termina el capítulo 16. Dice la introducción: en unos minutos más Jesús será arrestado e irá en camino para sacrificar su vida en la cruz para darnos redención. Sin embargo, su preocupación por sus discípulos es real y busca alentarles con las instrucciones y las palabras que les dirige. Algo empiezan ellos a entender, sin embargo esa noche tendrán una prueba para la que aún no están listos. Pero es en ese momento donde Jesús les dará una gran revelación, aun cuando ellos no estén listos para entenderla. Una revelación que marcará la historia de la humanidad. Bueno, vamos a ver cuál es esa revelación. En realidad está aquí, diríamos en cierto modo insertada, no vista con toda claridad. Pero dice: recordando el final de la lección anterior, repetimos unos versículos con los que concluimos la lección anterior. Jesús ha dicho a sus discípulos que por ahora tendrán Tristeza. ok, aflicción, tristeza, ok. Pero Él los verá otra vez. ¿Y su corazón qué va a pasar? Se alegrará, su corazón se alegrará. Ellos ahora tienen tristeza, tienen dolor, aflicción. Luego Él los volverá a ver, su corazón se alegrará y nadie les quitará su gozo. Cuando eso ocurra,
que ellos lo volverán a ver y tendrán este gozo, no le preguntarán nada. Además les asegura que si piden algo al Padre en su nombre, el Padre se los dará. Bueno, cuando llegue ese día, todavía en ese momento no, cuando llegue ese día, pues hasta ahora nada han pedido en su nombre. Así que los anima a que pidan y recibirán para que su gozo sea completo. Algunos piensan que los discípulos, y esto porque lo leo en los comentarios bíblicos, que los discípulos fueron descuidados y no habían pedido nada en el nombre de Jesús y que Jesús les estaba amonestando. Pero la verdad es que cuando Jesús les enseña a orar, no les enseña a orar en su nombre. Hay una razón. Jesús todavía no ha muerto y resucitado. Por esa razón ellos no oran al Padre en el nombre de Jesús, además de que Jesús está con ellos. Jesús es el que ora. Y entonces ellos todavía están con Jesús. No habían pedido nada en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque no era necesario. No antes de que Jesús fuera al cielo. Entonces, dice, Jesús habla de un día que está próximo a llegar. Y cuando llegue, los discípulos que ahora están tristes y han de llorar, se llenarán de un gozo eterno y no tendrán necesidad de preguntarle nada, tal como lo ha dicho. Vamos a ver dónde nos quedamos. Jeremías 31. Los versículos 33 al 34, Jeremías 31. Jeremías 31, 33 y 34. Sino que cada cual por su propia iniquidad morir. A ver, versículo 33. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciéndole, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor. Pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Ok, hablando de conocimiento, Jeremías dice que nadie le enseñará a su hermano porque todos lo conocerán. Esto está señalando en el nuevo pacto. Entonces aquí les dice que ellos ya no le preguntarán nada, no porque en realidad no tengamos nada que preguntar, sino porque habrá un conocimiento pleno, no como las dudas que ellos tienen en ese momento. No sabemos el camino, no sabemos a dónde vas, cómo podemos saber el camino, a dónde vas, que no podemos seguirte, etc. Así ellos pedirán al Padre en su nombre y tendrán un gozo completo. Pero también en ese día habrá una revelación más clara. Vamos a ver, volvemos a Juan 16. Habrá una revelación más clara, pues les dice, estas cosas les he hablado en lenguaje figurado. El término literal es en proverbio. Les he hablado en proverbios. La Reina Valera lo traduce como alegorías, la Nueva Biblia de las Américas como lenguaje figurado, para entender que en realidad no estaba hablando con claridad, sino que Jesús mismo hablaba con parábolas a las personas, ¿verdad? Les he hablado en lenguaje figurado. Viene el tiempo. Viene el tiempo cuando no les hablaré más en lenguaje figurado, sino que les hablaré del Padre claramente. Va a llegar ese día en que ellos van a tener ese gozo eterno, nadie se los va a quitar. Y entonces ellos van a tener conocimiento y Jesús ya no les va a hablar de manera alegórica o de manera figurada, sino que va a hablar totalmente con claridad. Bueno, ya no tenemos que Jesús vuelve a hablar después de los evangelios, hasta Apocalipsis. A lo que esto nos referimos es que las palabras que el Espíritu da a los que escriben los libros de la Biblia, pues son las palabras mismas de Jesús, que ya nos habla con claridad. ¿Ok? Miren, dice, si hemos puesto la atención debida a las palabras de Jesús,
nos habremos dado cuenta ya que Jesús está hablando de un cambio de relación entre Dios y su pueblo. Esto es muestra del cambio de pacto que se avecina, tal como lo acabamos de leer en Jeremías 31, que dice: este es el pacto que haré en aquellos tiempos. Más de 400, 600 años aproximadamente que había de distancia entre Jeremías y Jesús. Pronto habrá un nuevo pacto. Al tipo de relación con Dios se le conoce como dispensación, palabra que viene del griego oikonomía, de hecho literalmente significa leyes de la casa, oikos casa y nomos ley, que se entiende como el modo de administrar Dios sus tratos con los hombres en el curso del tiempo, es decir, la forma en que Dios se relaciona con la gente, esa es la dispensación. Entonces uno se pregunta cuántas dispensaciones hay, cuántos cambios en la forma de relación con su pueblo. Bueno, este término se utiliza repetidas veces en el Nuevo Testamento y se traduce a veces como administración o dispensación. Ocurren los dos términos en el Nuevo Testamento. Ahora, hablando de cuántas dispensaciones, Luis Berkhoff, muy famoso en su libro de Teología Sistemática, tras tratar el tema de las dispensaciones y los dispensacionalistas, que de hecho sugieren que hay 7 dispensaciones, concluye: sobre la base de todo lo dicho es preferible seguir la línea tradicional, distinguiendo precisamente 2 dispensaciones o administraciones, es decir, la del Antiguo y la del Nuevo Testamento, porque en realidad siempre hubo el entendimiento de 2 dispensaciones hasta que vinieron las ideas de este hombre Francisco Rivera y Manuel Lacunza, que después tomó John Nelson Darby, luego Scofield y luego los judíos sionistas, y empezaron a manejar 7 dispensaciones, las formas en que Dios va a cambiar con su pueblo y se va de una dispensación a otra y todo, pero esto viene desde ahí más o menos 1600 y fracción, entonces 1500 y fracción de Francisco Rivera, un monje jesuita. El asunto es que siempre se entendían 2 dispensaciones, ¿cuáles? De hecho la Biblia nos las señala: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Dado que esta nueva dispensación, ¿por qué? Porque en realidad Jesús en este pasaje, aunque no se ve muy claramente, y de hecho ninguno solo de los 3 comentaristas que reviso lo señaló. Ahora, no es que yo esté descubriendo algo nuevo, no sé por qué ellos lo pasan por alto, pero Jesús está hablando del nuevo pacto en este pasaje, porque noten las características. Él les dice: en aquel tiempo ustedes no me preguntarán nada, pedirán al Padre en mi nombre. Está hablando de un nuevo tipo de relación. Y dice: dado que esta nueva dispensación no ha llegado en ese momento, Jesús solo les ha anunciado que habrá un tiempo en el que hablará con más claridad de lo que hasta ahora lo ha hecho. Esa es la nueva dispensación. Pues aunque a ellos les han explicado algunas parábolas, dado que a ellos sí les fue concedido conocer los misterios del reino, miren, vamos a ver Mateo 13:11. Mateo 13:11. Esa es tu lápiz, ¿no? 13:11, ¿verdad? Dice: Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Ok, le preguntaron los discípulos a Jesús: ¿por qué les hablas por parábolas al pueblo? Bueno, Jesús les explica: a ellos, a la gente que yo le hablo en parábolas, es porque a ellos no les ha sido concedido conocer los misterios del reino, pero a ustedes sí. Entonces les explica la parábola del sembrador. El pueblo no podía entender con claridad, solo había una cosa que era muy clara, que Jesús enseñaba con toda claridad: yo salí del Padre y he venido. Eso era lo más claro que les habló. Los judíos rechazaron eso, pero toda su enseñanza es atinada, es certera, pero se las habló de modo que ellos no comprendieran, no a través de Jesús, sino hasta el tiempo de los apóstoles. Ahora, los discípulos, a ellos sí les explicaba, pero aún así a ellos no les contó todo con claridad.
Por eso les dice, llegará el momento en que ya no hablaré en sentido figurado, llegará el momento en que ya no hablaré en proverbios. Entonces, ¿por qué? Porque ya en el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento es muy claro. No así el Antiguo Testamento, donde las enseñanzas, digamos, están ocultas. Están ahí, pero están ocultas. Bueno, a final de cuentas, no les ha sido revelado todo con claridad, como es característico del Antiguo Pacto, el cual fue revelado al pueblo de Israel, dando a conocer Dios a Moisés lo que era la sombra de las cosas venideras, pero no la realidad misma de estas cosas. Veamos Hebreos 10:1. Hebreos 10:1. Hebreos 10:1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Ok, entonces dice que la ley, ¿qué es lo que tiene? La sombra. Uno puede ver a una persona caminando o puede ver su sombra. La sombra es real, no es ficción. El Antiguo Testamento no es ficción, es real, pero no es claro en cuanto a la revelación de Dios. Pero es suficiente para que el ser humano crea en Dios, porque lo que Dios revela es evidente, es claro. Pero las cosas celestiales o las cosas venideras no las habló con claridad Dios, las dejó veladas. Están ahí, pero no están ahí claramente. Jesús dice, vendrá el día en que les hablaré claramente. O sea, todavía no les hablo claramente, pero no les dice, vendrá el día en que haré un nuevo pacto. Recuerden a Jeremías y no les habla eso con claridad. A Nicodemo le dice, tienes que nacer de nuevo, pero no le habla cómo es el nuevo nacimiento. No le dice, tú tienes que recordar lo que dijo Ezequiel sobre el lavamiento. Dios va a lavar, les va a dar una nueva naturaleza o los va a hacer partícipe de su naturaleza, van a nacer de nuevo, su espíritu va a estar... No le habla con claridad todo eso, solo le dice, tienes que nacer de nuevo de agua y del espíritu. Entonces, no deja claro todo esto, ¿por qué? Porque no es el tiempo. Porque además recordemos que en esta nueva dispensación, porque cambia de la antigua a la nueva, solo hay dos, viene el Espíritu Santo a habitar en el que ha creído en Cristo, en el que ha nacido de nuevo. Entonces eso hace la diferencia. ¿Por qué entendemos la Biblia? Porque tenemos el Espíritu de Dios, no porque haya en nosotros una capacidad diferente propia, sino que es la capacidad del Espíritu de Dios. Entonces, dice que la ley lo que tenía era la sombra de las cosas venideras, pero no la realidad o la imagen misma de estas cosas. Por esa razón, Jesús anuncia a sus discípulos que habrá una nueva dispensación o una nueva forma de relación de Dios con su pueblo, sin contarles más. Hasta ahí lo deja. Recordemos que ellos aún no pueden sobrellevar tal conocimiento, pues eso será responsabilidad del Espíritu Santo, el cual Jesús pedirá al Padre que les envíe a ellos para entender este nuevo pacto. Miren, ¿dónde tenemos la base de que lo que ahora tenemos en el nuevo pacto lo entendemos por el Espíritu de Dios? Está en 1 Corintios 2, del 10 al 12. Pero Dios nos las reveló a vosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y vosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Cómo sabemos lo que Dios nos ha concedido? Por el Espíritu de Dios. Es decir, esta revelación, entendimiento de la palabra, Jesús habla con claridad, es la función del Espíritu Santo en nosotros, entenderlo.
Entonces Dios nos revela sus pensamientos, sus planes a través de su Espíritu que nos ha dado, pero no en la antigua dispensación donde nadie recibía el Espíritu Santo permanentemente, sino solo algunos lo recibían por un tiempo. Entonces, por eso dice Sansón, ahí va y viene el Espíritu de Dios sobre Sansón y puede matar al león. Jefté, viene el Espíritu de Dios sobre Jefté y dirige al ejército para vencer. Y entonces el Espíritu de Dios venía por momentos y luego era quitado. Vino el Espíritu de Dios sobre Saúl y después se fue. No era permanente. En esta nueva dispensación, por eso solo son dos, viene el Espíritu de Dios, podemos entender cosas que de manera natural no podemos. Y Jesús nos habla con claridad. Podemos rogar al Padre y el Padre nos responde porque nosotros ahora tenemos una nueva forma de relación con Dios que no había antes de la muerte de Jesús. ¿Sí queda clara esta parte? Esta es la nueva dispensación o nuevo pacto y por eso hemos señalado, solo son dos, no son 7, no está todo este montón de cambios como a algunos les gusta hacerlo de manera comercial. Dice, y una vez más, anunciando lo que ocurrirá en este nuevo día, el del nuevo pacto, les asegura, en ese día pedirán en mí nombre. En ese día pedirán en mi nombre, y no les digo que yo rogaré al Padre por ustedes, pues el Padre mismo los ama. Jesús habló anteriormente que el Padre lo amaba, pero ahora ya empieza a hablar, el Padre los ama. ¿Pero por qué? Porque ustedes me han amado. Ustedes me han amado y han creído que yo salí del Padre. Porque ustedes mismos me han amado y han creído que yo salí del Padre. Dice, si en algo ha hecho énfasis Jesús, es lo que habíamos dicho hace un momento, respecto de la fe, es en creer que su origen está en el Padre, que Él fue enviado por el Padre. Ese era el énfasis de Jesús en su ministerio. Los judíos rechazaron este origen y le cuestionaron por ello. Dijeron, bueno, pues que no es hijo del carpintero, no están aquí su mamá, sus hermanos, sus hermanas con nosotros. Los judíos rechazaron este origen y le cuestionaron por ello. Y es que aún Jesús no había muerto y resucitado como para hacer énfasis en su sacrificio para salvación. Él no les dice, bueno, y ustedes han creído que yo morí por ustedes en la cruz, porque todavía no moría, ¿verdad? El énfasis antes de su muerte era creer en su origen. Ahora, ese sigue siendo un énfasis actual, creer que Jesús en verdad es enviado por el Padre. Por eso en Juan 1:12, ¿qué dice Juan 1:12? Pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Ok, por alguna razón Juan aquí no pone las palabras, pero a todos los que creen en Él como Salvador. No pone esas palabras porque en realidad el énfasis está en el origen de Jesús. Jesús dijo, yo he venido del Padre. Y entonces dice Juan, los que creen esto, es decir, los que creen en su nombre, a los que le reciben, dicen, tienes razón Jesús, si tú dices eso, yo lo creo. Y es lo que Jesús dice a sus discípulos, ustedes me han amado y han creído que salí del Padre. Entonces la fe era creer que Jesús venía del Padre. Ahora, Juan 1:12 señala que nos concede ser hijos de Dios por recibirle, por creer en su nombre, o en otras palabras, por creer en su origen en el Padre. ¿Ok? Entonces, por aceptar que verdaderamente vino el Padre. Y es por eso que los discípulos son amados por el Padre, pues han aceptado que lo que Jesús ha dicho de sí mismo, por esa razón el Padre responderá a su oración. Por eso dice, lo que pidan en mi nombre, el Padre se los va a dar. Es más, ni yo necesito rogar, aunque sí, Jesús intercede por nosotros, pero dice, el Padre mismo los ama. No es solamente que yo tenga, como piensan muchas personas que no han creído en Cristo, que a Dios pues hay que estarle, híjole, no, Dios no me va a hacer caso, busco un intermediario, un santo que sí le diga a Dios, o busco a María que le diga a Dios, al Padre, porque el Padre no va a querer, porque tenemos una mala imagen de nuestro Padre.
Tenemos una mala imagen de cada padre y por eso cuando Dios se manifiesta como padre, ¿qué decimos? Necesito un intercesor. Dicen, mi papá no me da permiso, pero dile a mi mamá. Entonces, ¿qué necesitan? Pues la mamá va y le dice al papá, ay, dale chance, mira esto. O a veces hasta regaña al papá, no, pues, ¿cómo le dices que no va a ir? Entonces, ¿qué hace el latino, el mexicano? Pues va con María, porque María, pues ahora aunque Dios no quiera, lo va a convencer. Es parte de esta imagen errada que se tiene del Padre. Sin embargo, Jesús dice, el Padre mismo los ama. Porque ustedes me han amado y han creído que yo salí del Padre. Y así reitera su origen y su destino. Él les vuelve a explicar ahora sus planes. Salí del Padre. Él tiene su origen en el Padre. Salí del Padre y he venido al mundo. De nuevo. Bueno, al mundo. Luego, de nuevo, dejo el mundo y voy al Padre. Yo vine del Padre al mundo, ahora voy a dejar el mundo y voy a volver al Padre. Entonces ya les está hablando con claridad, aunque ya les dijo, voy a la casa del Padre a preparar lugar, conocen el camino, etc. Bueno, sus discípulos parece tener las cosas tan claras como lo puede hacer cualquier ser humano que no ha nacido de nuevo. Ellos no han nacido de nuevo. Entonces como que dicen, ya empezamos a entender, Jesús. Ahora sí ya tenemos claro lo que estás diciendo. Entonces sus discípulos le dijeron, ahora hablas claramente. Ahora hablas claramente y no usas lenguaje figurado. Entonces los discípulos parece que han entendido. Y luego hacen una gran confesión. Es decir, si Jesús ya dijo, ustedes han creído que yo salí del Padre, ellos dicen, pues hay que reiterarlo. Ahora entendemos que tú sabes todas las cosas. Que tú sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Ellos explican su fe. Por esto creemos que tú viniste de Dios. Lo que vemos aquí es la fe de alguien que no ha nacido de nuevo. Es una aceptación, pero no es la verdadera fe salvadora. Ok, esta parte es importante. No pude explayarme más en cuanto a esto, pero dice, ellos vieron los milagros que Jesús realizó, incluso algunos que solo hizo delante de ellos. Solo delante de ellos caminó en el mar. También les mostró que sabía lo que murmuraban entre ellos. Dice, Jesús sabía que querían preguntarle y entonces les dijo, ustedes están preguntando qué quise decir con esto, ¿verdad? Sabía que discutían quién era el mayor y sabían que estaban hablando. Los discípulos varias veces se dieron cuenta que Jesús conocía los pensamientos de ellos. Por esa razón ellos están seguros de que Él puede entender lo que el ser humano desea preguntarle. Ellos afirman, ya nos dimos cuenta, tú sabes todo. Entonces es igual que Nicodemo. Sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Pero Nicodemo todavía no puede nacer de nuevo porque Jesús no ha muerto y resucitado. Los discípulos dicen, ya vimos nosotros que sí, tú has venido de Dios porque no necesitas que nadie te pregunte. Es una confesión muy semejante la de Nicodemo a la de los discípulos. Tal vez ellos piensan que han llegado al punto correcto delante de su maestro, como cualquier ser humano que no ha nacido de nuevo, dice, ya soy cristiano. Piensan que ha llegado al punto correcto delante de su maestro, sin embargo aún necesitan llegar a comprender lo que dicen pasajes como el Salmo 139:4. ¿Qué dice el Salmo 139:4? Aún antes de que haya palabra en mi boca, oh Señor, tú ya la sabes toda. Ok, todavía ni siquiera voy a hablar y Dios ya sabe lo que voy a decir. Por ahí a través de Isaías dice, antes de que clamen yo responderé y mientras aún hablen, su oración oiré. Entonces dice, aún antes de que haya palabra en mi boca, oh Señor, tú ya la sabes toda.
Ok, ellos todavía no llegan a ese entendimiento porque no han nacido de nuevo. Esto hay que reiterarlo. No se da el nuevo nacimiento antes de la muerte y resurrección de Jesús. Por eso Jesús les respondió, ¿ahora creen? Primero les dice, ustedes han creído que salí del Padre. Ellos dicen, sí hemos creído que ha salido del Padre. Y Jesús les dice, ¿ahora creen? O en otras palabras les pregunta, ¿eso será cierto? Entonces, está poniendo en duda una fe auténtica. Dice, ellos aún no se imaginan la estatura de fe que van a llegar a tener más adelante. Esta fe que ahora dicen tener y el entendimiento que piensan haber adquirido, no se comparan con lo que Dios les ha de conceder. Ellos todavía no se imaginan qué tipo de hombres de fe van a ser. ¿Por qué? Bueno, Jesús se los va a señalar. Por esa razón viene una prueba, tal vez la más grande para ellos. Yo no puedo imaginarme otra, pero tampoco puedo aseverar porque la Biblia no nos cuenta la historia de todos. Pero tal vez la más grande para ellos. Jesús les anuncia, miren, la hora viene y ya ha llegado, Judas no tarda mucho en llegar, y ya ha llegado en que serán esparcidos. La hora viene y ya ha llegado en que serán esparcidos, cada uno por su lado, y me dejarán solo. Ellos, después de haber nacido de nuevo, todos, a excepción de Juan, murieron por Cristo. Juan, se dice, murió de viejo. Él murió ya siendo un hombre grande. Pero todos los demás, otros 10 que quedaban, porque Judas ya se había ido, quedaban 10. Los otros 10 murieron por Jesús. Pero esa noche no estaban listos. Su fe no era una fe para morir por Jesús. Aun cuando Pedro dijo, mi vida daré por ti, no era todavía algo para lo que él estaba preparado. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál era la diferencia? Ya creía que Jesús era el Mesías, lo había escuchado y lo había creído o lo había aceptado, pero su fe aún no era la de una persona que había nacido de nuevo. ¿Por qué? Una vez más lo repetimos. El Espíritu aún no había venido y Jesús no había muerto y resucitado, por lo tanto no había nuevo nacimiento. Hemos dicho que nosotros no somos muy diferentes a los discípulos, así también ellos no eran muy diferentes a nosotros, es decir, nos comparamos con ellos, pero a ellos hay que compararlos con nosotros. En ese momento piensan que han llegado a entender las cosas que Jesús les habla, incluso han afirmado su confesión sobre el origen de Jesús, pero Jesús les avisa que aún no son lo que deben ser, tal como pasa con nosotros cuando pensamos que hemos aprendido todo acerca de Dios y su palabra y que estamos listos para enfrentar lo que venga. Decir, no, si ya lo entendí, esto yo ya lo sé. A mí que no me digan, yo he leído la palabra, yo ya conozco, yo ya he creído, yo amo a Dios. ¿Cuántos cristianos no oímos así? Dice, y que estamos listos para enfrentar lo que venga, perdiendo de vista nuestra dependencia en Dios, apegados al estudio y meditación de su palabra en oración. Pensamos que ya como tenemos salvación, no hay ni que orar ni que leer la Biblia. Y empezamos a vernos reflejados en los discípulos que en un momento le dicen, si es necesario mi vida daré por ti, y horas después lo está negando. Ok, entonces, ¿cuál es lo que hace la diferencia? El nuevo nacimiento. Ahora, en nosotros tiene que haber todavía una madurez. Ellos aún no han empezado la carrera desde el hecho de que no han nacido de nuevo, pero los vamos a ver muy distintos. El Pedro que dijo, yo moriré por ti, y después lo niega, lo vamos a ver hablando delante de dos multitudes. Primero en el día de Pentecostés y después para el fin de semana hablando en el templo. En una se convierte en cerca de 3,000 y en otra cerca de 5,000. Entonces vemos una enorme diferencia. ¿Qué hizo la diferencia? La presencia del Espíritu Santo. No tomó un curso Pedro para predicar, fue la obra del Espíritu Santo. Pero Jesús no es una víctima que sufre por el abandono. Él cuando les dice esto no les está reprochando.
Les está señalando que aunque ahora dicen que creen, Jesús les dice, ¿en serio ahora creen? Y entonces como que hace una forma de poner en duda la convicción que ellos dicen tener en ese momento. Y esto se va a acabar en unos minutos más. Bueno, más de una hora, porque estuvieron orando más de una hora en Getsemaní, ¿verdad? Jesús no es una víctima que sufre por el abandono y les dice, y sin embargo no estoy solo. Este solo va sin acento. El solo de cuando estoy solo va solo, sin acento. Con acento, bueno, aunque ya no es obligatorio, va cuando es de únicamente. No estoy solo porque el Padre está conmigo. Llegará el momento en la cruz donde sí estará solo. Pero en este momento el Padre está con él. Tal como lo había dicho en Juan 8:29. ¿Quién sigue? Juan 8:29. Y aquel que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada. Entonces, el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo. Y hay una razón. El Padre no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Decimos, no, pues Dios está conmigo, Dios está conmigo. La pregunta es, ¿hacemos lo que agrada a Dios? Porque dice Jesús que el Padre estaba con él por una razón, porque Jesús hacía lo que el Padre le agrada. Y repitiendo sus palabras del 14:27, Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Acuérdense que en el capítulo 14, el primer tema fue no tengan tribulación. Cuando les dice, creen en Dios, crean en mí, como dice el primer versículo del 14, dice, no se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí. Acá les dice, mi paz les dejo, mi paz les doy, no se las doy como el mundo las da, no se turbe vuestro corazón. Ahora les dice, es decir, repitiendo esto, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Todo esto, y aquí termina el discurso de Jesús a sus discípulos, para que en mí tengan paz. En el mundo tienen... Ok, el término que se utiliza en Apocalipsis de los que salen de la gran tribulación es exactamente el mismo término que hay en este pasaje. En el mundo, dice la Reina Valera, tendrán aflicción, pero el término es tribulación. En el mundo tienen tribulación, porque precisamente esta es una forma de entender que la gran tribulación es lo que vivimos aquí en la tierra, no un evento futuro que le tocará solo a unos cuantos. No, es un evento que le toca a cada cristiano. En el mundo tendrán tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿Cómo se debe interpretar esto? Que ya no pude meter aquí porque había mucho que decir, pero podría haberme expandido para una lección más. En el mundo tienen aflicción, en mí tienen paz. Si el mundo vence a Jesús, nuestra paz no es nada. Si Jesús vence al mundo, a pesar de la tribulación del mundo, podemos tener paz. En el mundo, tribulación, aflicción, pero Jesús ha vencido al mundo. Ahora, esta victoria que Jesús ya anuncia, Él dice, yo he vencido. No dice, yo voy a vencer, yo he vencido. Esta victoria que Jesús ya anuncia es la base para lo que Juan escribirá luego. Vamos a ver primera de Juan 5, del 4 al 5. Primera de Juan 5, 4 al 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ok, entonces, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo.
Jesús venció al mundo. Ahora dice, todo lo que es nacido de Dios, hablando de los hijos de Dios, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Cómo vencemos al mundo? Por la fe, no por la declaración, no por la reprensión, el te reprendo, el teatro, todo esto, no, sino nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Hijo de Dios? A partir de Hechos, el concepto de que Jesús proviene del Padre se concentra en el término Hijo de Dios. Si creemos que Jesús es el Hijo de Dios, es que creemos que Jesús proviene del Padre. ¿Ok? Entonces, ¿alguna pregunta, comentario? Ok, presiona nomás tu lápiz. Bueno, aquí voy a poner un comentario. Ok, pues vamos a orar entonces, vamos a dar gracias a Dios por esta lección, por su bondad. Creo que fuera una lección, creo yo, profunda, pero corta, sencilla, porque en verdad lo que Jesús va señalando aquí pues es muy claro. Y bueno, lo aclaramos obviamente con lo que leemos después en las cartas, ¿verdad? Vamos a orar. El nombre de su tía, hermana, recuérdemelo. Ángela. Ok, pues vamos a orar por la tía de nuestra hermana Rosario. Está en una etapa pues ya de metástasis de cáncer, entonces pues vamos a ponerla en manos de Dios. Vamos a dar gracias a Dios también por nuestra hermana Vicky, que ya salió de su cirugía el día de ayer y salió bien, ¿verdad? Entonces confiemos en la gracia de Dios sobre cada uno, por aquellos que hemos estado orando y por aquellos que están delicados de salud. Padre que moras en los cielos, agradecemos tu bondad y cuidado sobre nuestras vidas, nos ponemos en tus manos y rogamos, Señor, que tú sigas manifestando, Señor, tu palabra a nuestros corazones, a nuestras mentes, porque así como dijiste a través del profeta Jeremías que pondrías tu ley en nuestra mente y la escribirías en nuestro corazón, Señor, así nosotros, Padre, anhelamos en verdad tener comprensión de lo que leemos en tu palabra, para meditar en ello, para deleitarnos en ello, Señor. Padre, que sea tu obra sobre nuestras vidas, que tú continúes haciendo tu labor en nosotros, para que haya, Señor, este cumplimiento, Padre, de todo lo que tú has querido enseñarnos y revelarnos, Padre. Descansamos en ti, descansamos en tu obra, rogamos, Señor, que tú nos sigas sosteniendo y manteniendo firmes, Padre. Padre, rogamos por Ángela, por la tía de nuestra hermana Rosario, porque, Señor, tú conoces, Señor, cómo ella se siente, todo lo que ella requiere en este tiempo, Padre, y te pedimos que tengas misericordia de ella, de su vida, y le permitas llegar al conocimiento de tu Hijo Jesucristo, porque por alguna razón, Padre, tú le has mantenido en este tiempo, le has sostenido, y permite, Padre, que ella pueda tener una verdadera comunión contigo. Señor, obra en su vida y dale, Señor, lo que ella requiere en este tiempo, Señor, principalmente de tu gracia para salvación, Señor. Padre, te damos gracias por nuestra hermana Vicky, porque tú le has tenido con bien, con mejoría, Señor, de la cirugía que tuvo. Te pedimos que tú seas con todos nuestros hermanos Juárez, te sigas manifestando, Padre, en la vida de nuestra hermana, en la vida de cada uno, Señor. Ponemos en tus manos esta iglesia, Señor, cada uno de los que están delicados de salud. Seguimos rogando porque tú cumplas tu propósito, Señor, en la vida de cada uno, y lleguemos a la comprensión de tu palabra como hoy lo hemos estudiado, para que nuestra fe sea firme, Señor, sostenida realmente, Padre, por tu Espíritu, Señor, en nosotros, Señor, conforme la obra que tú realizas en nuestras vidas. En tus manos nos ponemos, Señor, líbranos de todo mal, guárdanos en el hueco de tu mano. Te pedimos, Señor, que tú sigas derramando de tu gracia sobre esta iglesia, sobre cada uno de los que la conformamos, Padre, y que tu paz abunde en nuestros corazones, como has dicho en tu palabra, que en Cristo tenemos paz, Señor. Así sea, Señor, para gloria de tu nombre, en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Agradecemos a cada uno de los que nos ve por internet. Dios